Estamos a un minuto de las 9 de la mañana. Recibimos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Hoy se va a proponer en el Senado que este cuerpo se pronuncie en torno al caso Marcet. Para hablar de este y de otros temas es que recibimos a la senadora. Bienvenida, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Un gusto recibirla. Bueno, se va a intentar que el Senado considere como asunto político en la sesión ordinaria de hoy, en un rato, 9:30, el caso Marcet. ¿Qué objetivo persigue el Frente Amplio con este pedido? A ver, el objetivo de plantear, primero, un asunto político es una discusión en una de las cámaras, en cualquiera de las dos donde se plantee o en las dos. Cuando uno plantea un asunto político es decir, vamos a parar de lo que es la agenda habitual o del orden del día, vamos a discutir esto. Porque el Senado se tiene que expresar sobre un determinado tema que justamente es un asunto político. A nosotros nos parecía que no puede empezar la semana el Senado de la República sin antes darse un debate sobre esto y sin que el Senado de la República se exprese respecto a todo esto que ha venido pasado, que recordemos empezó en una interpelación en el Senado de la República y después nos enteramos que al Senado de la República en interpelación, o sea, en función de su cometido constitucional de controlar al Poder Ejecutivo, se le había ocultado información y que eso además había sido parte de una estrategia que se había acordado previamente. Para nosotros esto es grave, muy grave, y no solamente para el Frente Amplio, es grave para la institución. Senado de la República, parte del Parlamento Nacional, representantes del Poder Ejecutivo. Creo que hay un marco, nosotros entendemos que hay un marco que hay que proteger en todo este escándalo que estamos, y hay que protegerlo mientras estamos en esto, porque esto no es el día después de nada. O sea, el asunto político que nosotros hoy estamos planteando no cierra nada, todo lo contrario, pone un debate en medio de una discusión. Entonces, nos parece bien importante lograr una declaración del Senado de la República. Probablemente el asunto político se plantee, quizá también en la otra Cámara, pero decir, señores, no se puede venir a ocultar información al Parlamento. Y, de nuevo, vamos a poner las reglas explícitamente claras para la relación con el Poder Ejecutivo, que hoy, por lo menos en su aspecto de credibilidad, para nosotros está seriamente comprometida. Ahora, ¿asunto político que necesita votos de la Cámara? El asunto político es o con la mayoría absoluta de la totalidad del Senado, o sea, 16 votos en 31, o con 2/3 de los que estén participando de la sesión. ¿Y entienden que el Frente Amplio va a conseguir esa cantidad de votos? Bueno, veremos. En un ratito nos vamos a enterar de eso. Porque para por lo menos los partidos que integran la coalición, esto queda saldado con la aceptación de la renuncia por parte del presidente de la República, de los ministros y subsecretarios. Claro, y se han encolumnado a avalar el presidente de la República, que dijo que nadie había hecho nada malo, después de haber reconocido que le habían ocultado información al Parlamento. Entonces es preocupante que ocultarle información al Parlamento no sea de preocupación para quienes integran el Parlamento. Cuando se hacen elecciones, la contienda electoral da resultados y el Poder Ejecutivo lo ocupa quien gana las elecciones. El Poder Legislativo lo ocupan todos aquellos quienes la ciudadanía designa como sus representantes. Y ahí hay una pluralidad de opiniones. Y después tenemos el Poder Judicial, que es independiente. Cabe recordar, porque no es menor, que en este país es independiente y además es pobre. Paréntesis, cierro, vuelvo. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, reitero, donde está la representatividad de la pluralidad de la democracia, tiene que ser una relación de credibilidad. Tiene que ser un vínculo de confianza, porque para aprobar leyes se necesitan acuerdos, para aprobar leyes se necesitan poder trabajar en conjunto. Muchas veces. Sentido, ¿qué discusión no tenemos queda por dar cuando cada parte de alguna manera ya expresó su posición? Y también desde el oficialismo, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, señaló
bueno, que la actitud del Frente Amplio no está siendo demasiado constructiva con las suspicacias que presentan su discurso de las últimas horas. Sí, y el presidente del directorio del Partido Nacional le pide lealtad al Frente Amplio después que el Partido Nacional quiso hacerle un juicio político a la intendenta de Montevideo. Pero bueno, en definitiva son circunstancias sobre las cuales hay que conversar. Pero vos me preguntabas... También, y le sumo a eso lo de Mieres, ¿no? La declaración de estas últimas horas donde dice, cuando Sendik renuncia como vicepresidente de la República, hubo un acuerdo, una solicitud del Frente Amplio de no abordar este tema por una imagen país, y eso se cumplió. Seguramente, sí, habrá que preguntarle a Mieres y qué no entiende él como imagen país. La tarjeta corporativa, sino que había otras cuestiones vinculadas que ahora no le negocios. preocupan a nadie, parece, porque bien que levantaron la manito cuando le fueron a mentir al Parlamento. Pero para centrarnos en el día de hoy, cuando se dice que se le dio el pasaporte a Marcet, dicen que fue en circunstancias acordes a la ley, que había que cumplir con la ley. Pero cuando hubo que responderle al Frente Amplio el pedido de acceso a la información pública, que también es una ley, no cumplieron la ley y no le respondieron al Frente Amplio. Tuvo que ir la justicia con una sentencia del 9 de noviembre a decirle, miren señores, tienen que responder, y tienen que responder con la información completa, no con la información que a ustedes les sirva. Y entonces, ¿a ustedes les parece que no habrá que conversar sobre cuál fue el objeto de la reunión del 25 de noviembre? ¿A qué se juntaron a conversar el 25 de noviembre? ¿A ver si le hacían caso a la justicia? ¿Eso es lo que nos están diciendo? Tenían una sentencia del 9 que decía que había que incluir toda la información, y el 25 de noviembre, avalado por el presidente de la República, que convoca, se juntan a ver qué hacen. ¿Cuál era la opción? La opción era no entregar la información completa. La información era eliminar la información completa. La información era obstruir que esa información llegara a donde tenía que llegar. Entonces, ¿cuándo cumplimos las leyes? ¿Las cumplimos cuando nos vienen bien? ¿Las cumplimos cuando, de acuerdo a la narrativa política que queremos instaurar, nos sirven? ¿Cuándo se cumplen las leyes? Miren, lo cierto es que las leyes se cumplen siempre. Y esa es una discusión que hay que dar. Ahora, para dirimir eso, no está Fiscalía y la investigación. Hay que darle a la casa de las leyes. No está Fiscalía y la investigación que se viene haciendo, la justicia, para por supuesto, pero entonces que sea para una cosa y que sea para la otra. Porque no puedo andar eligiendo qué ley cumplo. No funciona así. Y respecto a eso, yo creo que merece una reflexión. Merece una reflexión. Porque la Fiscalía está siendo seriamente cuestionada, y no por el Frente Amplio, en muchísimas de sus actitudes. Cuando se votó la ley de rendición de cuentas, nadie levantó la mano para darle recursos a la Fiscalía. Entonces, cuando yo empobrezco a quienes ejercen la justicia y cuando por otro lado los ataco, es muy difícil que después, cuando digo ahora a la justicia, esté creyendo en eso que estoy creando. Porque las cosas se crean por acción, se crean por omisión. Lo que acá hay que restaurar es la credibilidad, y estamos en un momento muy difícil de credibilidad. Por eso no estamos en el día después de nada. Y tenemos que poder entenderlo, porque no es lo mismo cuando uno actúa con la credibilidad herida que cuando uno actúa con ciertas pautas de comportamiento democrático que nos damos entre todos como comunidad. Y eso es lo que el gobierno ha puesto en vilo en estos días. ¿La ¿Hay crisis institucional? No sé, Maggie, si esto se soluciona poniéndole adjetivos a la crisis. Lo que tenemos es un problema serio de credibilidad institucional y de credibilidad de la ciudadanía. No solamente salió el Frente Amplio el otro día a hablar porque creo que a veces se mezclan conceptos, ¿no? Cuando hablamos de crisis institucional, significaría que los poderes no están funcionando y no tienen su independencia. El Parlamento funciona, el Poder Judicial, son preguntas, ¿funciona? ¿El Poder Judicial funciona? ¿El Poder Ejecutivo funciona? ¿Tienen independencia? Gracias por esa pregunta, porque creo que da para explicar, o por lo menos para reflexionar sobre otro aspecto. Las instituciones no son compartimentos estancos en un sistema democrático. Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. No son compartimentos estancos. Entre las instituciones hay vínculos. Y el vínculo no es solamente un expediente que va de un lugar al otro. Los vínculos se forman con credibilidad, los vínculos se forman con confianza. La democracia no solamente se sustenta en lo institucional, sino que se sustenta en valores. Y los valores son, en definitiva, todos aquellos que nosotros cultivamos día a día.
no solamente desde el discurso, sino desde el accionar. La credibilidad para la fuerza política más grande de este país respecto a su representación parlamentaria, que fue el lugar que la ciudadanía nos dio y desde el cual hemos venido haciendo acciones, una de las cuales nos llevó hasta donde estamos, a conocer la verdad que se le había ocultado al Parlamento. Entonces, el valor de la credibilidad está seriamente afectado. Está seriamente afectado. No, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad sobre el cual hay que trabajar. Y otro aspecto que creo que es crucial es poder entender cómo nos estamos defendiendo de las posibles infiltraciones del narcotráfico en el Estado. Creo que ahí hay una cuestión fundamental. Hay un algo en el ambiente que está tensionando esa duda, sobre las cuales vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que fortalecernos, vamos a tener que fortalecer las instituciones, vamos a tener que fortalecer los valores. Y el primer valor que tenemos que poder restablecer es la confianza. Pero la confianza no se restablece si el Poder Legislativo admite que quien le tiene que ir a rendir cuentas le rinde las cuentas que quiere o las cuentas que le cierran. Para las declaraciones de ayer de Maciel, por lo menos no se dice que se haya mentido el Parlamento. Y de hecho también en esas grabaciones que se presentaron ante Fiscalía se dice que se informó sobre las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y Cancillería. No así se explicitaron los WhatsApp y allí se dice, bueno, zafamos de qué era lo que contenía esa conversación. Pero por lo pronto se informó y no se indagó un poco más acerca de en qué consistían y en qué forma se habían dado esas comunicaciones. Una respuesta absolutamente inconsistente con los hechos que estamos viviendo. Absolutamente inconsistente. Lo mató la realidad. Porque podemos entender que todo este lío en el que nos metieron, con reuniones secretas, con estrategias para ocultar información, era por 2 chats. ¿Se puede creer que Maciel le escribe a H cómo se borran chats de WhatsApp desde el celular de la hija porque estaba contento de que estaba haciendo todo bien? Parece que hay que ser un poco más serio. Hay que ser un poco más serio y no hacer una conferencia de prensa solamente para decir que no es lo que Bustillo le dijo que era. Un poco de seriedad. La confianza se construye con seriedad. Que no se aceptaron preguntas ayer y quedan todas estas dudas sobre la mesa. Sí, en realidad ¿no? se le hizo esa pregunta y Maciel contestó que, bueno, que todo eso estaba siendo investigado por Fiscalía, que es donde iba a tener que dar las respuestas cuando se precisara. La realidad es incontrastable, porque cuando las cosas pasan y las vemos todas. El presidente de la República nos tuvo 4 días en vilo, con la especulación como único instrumento a todas y todos los uruguayos. Y vino a pretender dar explicaciones absolutamente banales, diciendo que estaba cansado y que no tenía una línea de tiempo en 7 minutos. Y sin repreguntas. O sea, en serio. En serio, entonces, para cerrar el tema del asunto político, ¿qué conceptos tiene la moción que se va a presentar en caso de que efectivamente se vote esa consideración para esta mañana? A ver, te puedo decir mi aspiración. Yo tengo la esperanza que el Parlamento de este país tome esto con la seriedad que tiene que tomarlo y logre emitir una declaración que diga, señores al Parlamento, no se viene a ocultar información. Y quien venga a ocultar información al Parlamento, se va. Punto. Y si logramos un acuerdo en ese punto, creo que podemos poner límites claros sobre dónde vamos a estar de acuerdo y qué límites no se pasan. Claro, para eso hay que reconocer en todo caso que efectivamente se le mintió al Parlamento. Y segundo, ¿cómo esto se vincula con la renuncia de Heber y el anuncio de que va a volver a su banca? Porque está ese anuncio, ¿no? Que ayer renunció, vuelve a su banca de senador, se va a tomar una licencia, pero regresaría. Para mí es totalmente reñido con el sentido común que si alguien ocultó información al Senado, vaya y se siente en una banca del Senado. Me parece absolutamente inadmisible. Mi opinión personal, veremos cómo se gestiona eso después. ¿Va a haber alguna acción parlamentaria en ese sentido? Veremos, las decisiones de la bancada son colectivas. Ahora, respecto a justamente Heber, que ustedes ya habían votado una interpelación, usted iba a ser la miembro interpelante, ¿qué pasa ahora con todas esas respuestas que se pretendía tener realizándoselas al propio jerarca? ¿En qué queda esa situación? Obviamente no se va a realizar, pero ¿qué pasa con todas esas dudas?
tendremos que buscar otras opciones para que ciertas preguntas no queden sin respuesta. ¿Se podría interpelar a Martinelli, por ejemplo? Se puede interpelar a Martinelli, se puede interpelar a cualquier ministro. De hecho, tenemos que ir viendo dónde se enfoca la atención. Y reitero, lo que pasó con los hechos que promovían la interpelación fue que había una sucesión de cuestiones que empezaban con Marcet, seguían con Astesiano, donde también hay muchas preguntas todavía por responder, seguían con la responsabilidad del ministro del Interior de haber avalado a un amigo que terminó formalizado por 22 delitos de explotación sexual y abuso a menores, con una sentencia de la justicia que decía, miren, hubo víctimas que no se animaron a declarar porque el ministro, con su cargo institucional, había avalado a un senador que había hecho una conferencia de prensa desde el Parlamento. Entonces, ¿y después qué pasó? Presentamos la interpelación el miércoles, declara Carolina H., que también vamos a poner en claro una cosa. Cuando Carolina H. fue al Parlamento fue en calidad de miembro de este gobierno. Sí, como vicecanciller. O sea que lo que dijo Carolina H. en ese momento lo dijo el gobierno también. No es tan fácil desprenderse de lo que dijo Carolina H. ahora, porque era parte de este gobierno y no fue por el Frente Amplio. Entonces, sigo con la línea de tiempo, perdón. El mismo miércoles que votamos la interpelación por todos estos hechos, vuelve el caso Marcet, admitiendo que al Parlamento se le había ocultado información y con información nueva de que se había querido ocultar información, infringiendo la ley de acceso a la información pública con el aval del presidente de la República, cosa que después quedó confirmada en la conferencia de prensa del presidente de la República. Por lo tanto, hay que reconfigurar. Que quiso ocultar información no quedó evidente en la conferencia de prensa, sino que se había citado una reunión para ver la estrategia. Y que él había dado su aval en lo que había pasado. Porque, vamos con eso, si querés. ¿Qué es pase a saludar? ¿Cómo medimos el pase a saludar o el intervine en la reunión? ¿Es una medida de tiempo? ¿Cómo es? Yo paso a saludar y digo, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿En una reunión que convoqué yo? En una reunión que convoqué yo digo, hola, ¿qué tal? No se sabe si fue convocada por el presidente. El presidente dijo, no, el presidente dijo que le había convocado. Entonces, ¿qué dijo el presidente cuando pasó a saludar? ¿Solucionaron todo, muchachos? Sí, nos vemos, de tarde, un abrazo. Pidió... ¿Qué dijo el presidente? O sea, ¿cuál es la diferencia? El presidente dio una explicación completamente banal, que no aclara absolutamente nada de las dudas que tenemos. Y ese es el meollo de la cuestión. ¿Fiscalía debería citar al presidente? Vamos a ver qué dice Fiscalía. ¿Pero qué entiende el Frente Amplio? No, el Frente Amplio no puede decirle a Fiscalía lo que tiene que hacer, porque si no estaríamos incurriendo en lo mismo que hacen muchas personas que no respetan la autoridad de la Fiscalía. Entonces, ¿cuándo se define finalmente si se avanza con la interpelación o se busca otro...? Es que hay que ir viendo los hechos. Están pasando muchas cosas. Esto está en pleno proceso. Y quedan todavía explicaciones por ir dando. Que vamos a ver cómo el gobierno intenta también recomponer toda esta situación. Acá no solamente juega el Frente Amplio. ¿Qué va a pasar con Bustillo? ¿Van a hacer alguna solicitud? ¿Él sigue manteniendo un cargo en Cancillería de embajador? Sí, para mí por el cual sigue cobrando un sueldo, ¿no? allí haciendo lo que veamos que haya que hacer. Sí, puede llegar a ser embajador de este país una persona que actuó como admitió con su renuncia que actuó. Claro, y que dijo las cosas que dijo. Él tiene una carrera dentro de funcionario público de alguna manera, dentro de Cancillería. Sí, la tiene. Nane, pero evidentemente no está a la altura de eso. Ya para cerrar, ¿qué valoración hace el Frente Amplio del impacto que esto tiene a nivel social, ¿no? Ayer ya se vio un ambiente un poco distinto o enrarecido, por llamarlo de alguna manera, en la inauguración del Hospital del Cerro. Creo que los dirigentes políticos de todos los ámbitos tienen que tener como, bueno, presente eso, ¿no? Hasta dónde se maneja la situación, justamente para no alterar el orden público, por decirle de alguna manera. Claro, pero ¿qué valoración tiene el Frente Amplio de eso? Porque, bueno, desde el oficialismo ya se ha marcado, ¿no? Suspicacias, etcétera, actitud cuestionada, por ejemplo, por parte de Delgado. Pero nosotros le podemos pedir a la ciudadanía que no se enoje
ante gobernantes que no le dicen la verdad o que banalizan un hecho grave como este? Eso no le podemos decir a la gente que no se enoje. Dentro de ciertos marcos, ¿podemos evitar eso? ¿Sabes cómo se evita eso? Trabajando por la credibilidad. ¿Sabes cómo se evita eso? Diciendo, miren, los miembros del gobierno que les toca pertenecer al Poder Legislativo le van a decir a los miembros del gobierno que pertenecen al Poder Ejecutivo, señores, acá la información se da completa, señores, acá no se viene a retasear, señores, acá estamos trabajando en serio. Necesitamos señales. La señal no es la conferencia del presidente, la señal no es si hoy no se vota el asunto político.